En el módulo anterior, en el módulo 2 que fue dado por el doctor Quiroga, estuvimos hablando sobre la epidemiología. Estuvimos hablando cómo nos ayuda la epidemiología para esta pandemia, qué significa epidemia, qué significa pandemia. Estuvimos hablando sobre los determinantes de la salud, cómo afectaba el confinamiento, la historia de otros virus similares a este para ayudarnos a entender un poco más acerca de este virus. Entonces, como ya hablamos un poco sobre el virus, ya hicimos esa introducción acerca del virus, ahora vamos a empezar a hablar sobre qué implicaciones o qué complicaciones puede tener este virus en las mujeres embarazadas. Pero, al igual que la semana pasada, vamos a comenzar con un breve recordatorio. Nuevamente, estas son preguntas que, ¿cómo les explico? No tienen un fin de calificar si ustedes pusieron atención o no, sino que tienen el fin de dar una retroalimentación, recordar lo que vimos para volver, para fijar esos conocimientos y que se nos queden por más tiempo, porque al final ese es el objetivo, que estos conocimientos queden por más tiempo para que puedan ser utilizados para llevarlos a otras personas y para convertirlos en acciones. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, el curso Prevención y Promoción de la Salud Materno-Infantil y Estrategias de Salida a la Pandemia por el COVID. Recordamos, el quiz del módulo 2. Nuevamente, ustedes pueden, cualquiera de ustedes puede activar su micrófono y dar la respuesta. Pregunta 1 sobre el módulo de la semana anterior. Con respecto a la relación del SARS-CoV-2 y la leche materna, es cierto lo siguiente. No se ha encontrado ninguna relación, eso quiere decir que el SARS-CoV-2 no se encuentra en la leche materna, o en la leche materna se reproduce el SARS-CoV-2 y por eso se contraindica la lactancia materna, o este es un tema que no interesa y nunca se ha estudiado. ¿Qué recuerdan ustedes de lo que hablamos la semana pasada? No se ha encontrado. Correcto. Hasta el momento no se han encontrado indicios de que el SARS-CoV-2 se encuentre en la leche materna, por lo tanto la lactancia materna siempre tiene que permanecer, siempre tenemos que indicarla. Pregunta 2. ¿Cómo podemos vencer la crisis mundial producida por este virus? Haciendo absolutamente nada y ella se va a resolver sola, enfatizando en la importancia de crear una cultura de prevención o reprimiendo grupos de riesgo. Una cultura de prevención. Correcto, recordemos una cultura de prevención, hacer que todas las personas en sus pensamientos, en sus acciones, en sus actuares, en sus hábitos, hagan la prevención. De esta manera nosotros vamos a poder lograr vencer este virus, esta pandemia y esta crisis mundial. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de los afectados van a ser asintomáticos o presentarán sintomatología leve? ¿Será que el 15% estarán en estos dos grupos? ¿O será el 80%? ¿O será el 5% nada más? 80%. Correcto, 80%. Recordemos que un 40%, correcto, 80%. Un 40% de los afectados van a estar dentro de los asintomáticos y el otro 40% dentro de las personas que presentarán una sintomatología leve. Siguiente pregunta. ¿Es una medida de prevención recomendada para disminuir la probabilidad de contagio? Lavado de manos, el toser o estornudar al aire libre o
tocarse la cara para limpiarla sin haberse lavado las manos y sin ningún cuidado. Lavado de manos. Lavado de manos. Lavado de Manos. Correcto, el lavado de manos. Siempre para este virus, para todos, para la gran mayoría de enfermedades, para cuidado nuestro, cuidado de las demás personas, siempre va a estar el lavado de manos. Es una de nuestras mejores estrategias, aliados para combatir las infecciones. Y la última pregunta. ¿Cuál de estas declaraciones es cierta con respecto al COVID-19 y los determinantes de salud? Las personas mayores nunca agravan, entonces pueden relajarse. La economía mundial no se afecta, siempre vamos a seguir gastando y adquiriendo la misma cantidad de dinero, aunque estemos en cuarentena o no. O la inequidad económica genera diferencia. Esto quiere decir que los ricos se podrían hacer más ricos, los pobres más pobres. ¿Qué es cierto sobre el COVID? Inequidad económica genera diferencias. Correcto. Inequidad económica. Correcto, sí, la inequidad económica genera diferencias. Hemos visto que las personas que ya eran millonarias se están haciendo más millonarias y las personas que eran pobres se están haciendo muchísimo más pobres. Esto es algo que tenemos que tener presente para lograr cambiarlo. La semana pasada. Entonces, esta semana ya vamos a hablar de lo que es el COVID y el embarazo. ¿Qué implicaciones tiene el COVID-19 en el embarazo? Mi nombre es Gerardo David Silva, soy el monitor facilitador del día de hoy, de este tema 3. ¿Y cómo comenzamos? En primer lugar, ya habíamos hablado de lo que es el SARS-CoV-2, del coronavirus, entonces vamos a ir directamente a ver complicaciones por el COVID-19 durante el embarazo. Nosotros sabemos que en condiciones normales el embarazo es un estado de inmunosupresión relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo cuerpo hace que, por decirlo de manera sencilla, las defensas del cuerpo disminuyan para que no se ataquen células del cuerpo del bebé o de la bebé que está creciendo en el útero materno. Entonces, por eso el cuerpo materno tiene que disminuir sus defensas para evitar esto. Entonces, entra en un estado de inmunosupresión relativa. Entonces, hace a las mujeres más vulnerables a las infecciones virales. Se ha visto que tanto con el SARS-CoV, digámosle SARS-CoV-1, para diferenciarlo del SARS-CoV-2 de ahorita, como el MERS, fueron responsables de complicaciones severas durante el embarazo, incluidos ingresos a la unidad de terapia intensiva, la necesidad de ventilación mecánica, falla renal y muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que estos virus, lo que conocemos es que hacían muchísimo más fácil que las mujeres embarazadas se complicaran, tuvieran una enfermedad complicada que requiriera cuidados intensivos en una unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica e inclusive podían llegar hasta la muerte. Se dice que la tasa de letalidad en las embarazadas con el SARS-CoV alcanzó el 25%. Eso quiere decir que moría una de cada 4 mujeres que se infectaban con el SARS-CoV. Entonces, esto es algo bastante llamativo para saber. ¿Qué es lo que conocemos actualmente? Como les digo, esto eran datos de los virus anteriores, pero ¿qué conocemos actualmente? Que las mujeres embarazadas tienen menos probabilidades de presentar síntomas que las no embarazadas. Pero eso sí, van a necesitar cuidados intensivos si llegan a una enfermedad grave, que es algo parecido a lo que hemos visto con los otros 2 virus anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Las embarazadas tienen menos probabilidades de presentar síntomas que las no embarazadas, pero eso sí, si la enfermedad llega a ser moderada o grave, hay grandes probabilidades de que requieran cuidados más avanzados como en los casos anteriores. Y con los recién nacidos es igual. Las probabilidades de ingreso a la UCIN, la unidad de cuidados intensivos neonatales, son más altas en los bebés nacidos de madres
con COVID-19. Entonces vamos a ver más adelante un poco por qué, pero hasta el momento lo que podemos sacar de acá es que parece que el embarazo confiere un poco de protección en el hecho de no presentar síntomas, pero si presentan síntomas y estos llegan a ser más graves, van a necesitar con mayor probabilidad cuidados intensivos y ventilación mecánica y algunos cuidados extra. Entonces, hasta el momento se conoce que, según una revisión sistemática de diferentes bases de datos, que los síntomas más frecuentes que nosotros vamos a ver en las mujeres embarazadas son la tos con un 41% y la fiebre con un 40%. Antes se hablaba de tos, fiebre, congestión nasal, rinorrea, pero en esta revisión sistemática se vio que los dos más frecuentes son tos y fiebre. Entonces son dos síntomas, dos signos que tenemos que tener presentes cuando nosotros estamos frente a una embarazada o cuando vamos a tener la oportunidad de estar frente a una embarazada. También hay otros factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una edad materna avanzada y un índice de masa corporal elevado hacen que hayan más probabilidades de que esta mujer embarazada requiera un ingreso en una unidad de cuidados intensivos, que haya más necesidad de oxígeno, ventilación invasiva e inclusive mayor probabilidades de muerte. Y en el caso intrínseco del embarazo, hay más probabilidades de que haya un parto prematuro. Debido a estos factores, una edad materna avanzada, una madre mayor de 35 años, un índice de masa corporal alto, ya sea una obesidad, cualquiera de los grados, sobrepeso. Entonces, nos dan estas probabilidades de que hayan más complicaciones y avanzadas. Dijeron, pero pues que no podemos dar título en sí o no. En el caso que se le realice una rayos X, entonces se van a encontrar una neumonía con infiltrados bilaterales o consolidaciones, que estas son muy frecuentes en los pacientes sintomáticos cuando llegan a la fase pulmonar. Cuando ya se encuentran una semana luego del contagio, comienzan a presentar tos luego de un cuadro que simula una gripe común. Comienzan a presentar tos, dificultad para respirar, se les hace una rayos X de tórax y presentan neumonía con infiltrados bilaterales. En los exámenes de laboratorio vamos a encontrar disminución de los glóbulos blancos, disminución de los linfocitos, perdón, disminución de los glóbulos blancos en general, aumento de la LDH, elevación de las transaminasas, elevación de la proteína C reactiva y proteinuria. Ya en los casos más graves puede haber compromiso respiratorio o infecciones bacterianas asociadas. Si existen infecciones bacterianas asociadas, va a requerir antibióticos. De lo contrario, no se indican los antibióticos. También puede presentarse sufrimiento fetal asociado a enfermedad grave de la madre. Entonces, se menciona un poco más adelante, pero hasta ahora les puedo decir que el SARS-CoV-2 no produce efectos directos sobre el embarazo o sobre el recién nacido, pero eso sí, hace que la madre se complique y eso sí, afecta al embarazo y afecta al recién nacido. Como les digo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Durante el embarazo hay algo que nosotros tenemos que tener bastante presente, que es la fiebre, el manejo de la fiebre en la embarazada. ¿Qué es lo que pasa? Se ha relacionado que mujeres embarazadas con fiebre pueden presentar durante el primer trimestre un riesgo que es el doble de que el feto sufra de efectos del tubo neural. Como vemos en la imagen, podemos ver una espina bífida, podemos ver meningoceles, mielomeningoceles, y estos son más frecuentes en el caso de que la madre presente fiebre durante el primer trimestre. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto? Con antipiréticos para disminuir la fiebre y con ácido fólico. Por eso es que se debe destacar que el punto determinante del tratamiento de las pacientes no complicada es el manejo de la fiebre.
Claro, si tiene fiebre, dificultad respiratoria y otras situaciones, entonces se le da manejo. Por ejemplo, si requiere oxígeno, se le da oxígeno. Pero estamos hablando de embarazadas, mujeres embarazadas que solo presenten fiebre, que presenten sintomatología leve, pero dentro de esa sintomatología leve presenten fiebre. Entonces tenemos que tratarla. No podemos decir, bueno, la vamos a vigilar a ver qué pasa. No, esa fiebre hay que tratarla. También hay que tener presentes enfermedades crónicas de base que ya podría tener la mujer antes del embarazo o durante el embarazo. Puede ser hipertensión arterial, diabetes antes del embarazo, enfermedades cardiopulmonares, tratamientos con inmunosupresores, infecciones por VIH con CD4 menores de 350, entre otras, que pueden hacer que este cuadro se complique aún más. Entonces, siempre tenemos que tener presente todos estos antecedentes en una mujer embarazada, y muchísimo más una mujer embarazada que puede haber estado expuesta y muchísimo más una que estuvo expuesta y tenga sintomatología. Ya, cuando tenemos una paciente en el puerperio inmediato o en el puerperio mediato, tenemos unos criterios diagnósticos que nos están indicando que la paciente se está deteriorando y por lo tanto necesita una atención más especializada. Por ejemplo, tenemos una temperatura mayor a los 38.5 grados centígrados y que esta no ceda con antipiréticos. Como vimos antes, el manejo de la fiebre es algo muy importante y por lo tanto nosotros tenemos que ver la necesidad de manejar esto, de tratar esta fiebre. Entonces, si tenemos una fiebre mayor de 38.5 grados que no se ve con antipiréticos, entonces ya tenemos que buscar trasladarla a una unidad un poco más especializada, probablemente una terapia intensiva o un manejo de estar más encima de la paciente. Frecuencia respiratoria mayor de 24 ciclos por minuto que nos pueden estar indicando que está entrando en dificultad respiratoria o inclusive en una insuficiencia respiratoria. Accesos de tos que dificultan la alimentación y el sueño. Utilización de músculos accesorios de la respiración que, como los digo, nos pueden estar indicando que esta paciente puede entrar o está entrando en una insuficiencia respiratoria. Al igual que la cianosis, deterioro del estado de conciencia, alteraciones del ritmo cardíaco, taquicardia materna mayor de 120 latidos por minuto o signos de choque vinculados con la hipoxemia. Entonces, la presencia de más de 2 de estos criterios significa un diagnóstico de insuficiencia respiratoria grave. Por lo tanto, estemos donde estemos, tenemos que referir a una persona más capacitada o a una unidad que atienda a estos tipos de casos más críticos. Y estas son cosas que también nosotros podemos aprender y decirle a las embarazadas, a todas las embarazadas con las que estemos en contacto o con las que podríamos estar en contacto, que tengan presentes estos síntomas y estos signos, porque de presentarse indican una atención inmediata dentro del hospital. Por lo tanto, si se presenta alguno de estos, tienen que buscar atención médica especializada. En este momento yo siempre, algo así como hago al inicio, que hago una pregunta como recordatorio del módulo anterior, a mí también me gusta poner preguntas dentro de esto, dentro de las presentaciones. Y nuevamente, estas preguntas no son para calificar si estuvieron atentos o no, sino para reforzar algo que acabamos de ver ahorita. Entonces, nuevamente, el micrófono abierto para quien quiera responder. Pregunta, con respecto al contagio con COVID-19, una edad materna avanzada y un índice de masa corporal elevado predisponen a lo siguiente: a nada, no tienen ninguna implicación, a que el embarazo vaya mejor o a que hayan complicaciones graves. Complicaciones graves. A que haya complicaciones graves. Tenía complicaciones graves. Correcto, por eso la importancia de conocer la edad de la madre, de hablar de estos temas durante la atención preconcepcional e inclusive durante las atenciones prenatales cuando no se pudo hacer la preconcepcional, y que se sepa
que estos dos factores pueden llegar a hacer que se llegue a complicaciones graves durante el embarazo si se llega a enfermar por el COVID-19. Correcto, las complicaciones. Entonces, estos factores se asociaron con complicaciones graves como el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, la necesidad de oxigenación, ventilación invasiva, mayores probabilidades de muerte y de parto prematuro. Como les digo, ese era un recordatorio. Entonces, cuando ya hemos visto las complicaciones en el embarazo, tenemos que ver cuáles son los riesgos para el bebé por nacer. Entonces, si la infección se produce, no parece verse afectada por el modo de nacimiento, el método de alimentación o si la mujer se encuentra en internación conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Como vimos la semana pasada, la transmisión horizontal con los recién nacidos es exactamente igual con las demás personas. Quiere decir que si nosotros tomamos las medidas, la mascarilla, el lavado de manos, en gran medida las probabilidades de contagio. Entonces, no es el hecho de que una mujer, por ejemplo, tenga COVID y el recién nacido está en alojamiento conjunto con ella, y si ella se cuida, puede ser que sí se contagie, pero puede ser que no. Pero la probabilidad es exactamente igual a las demás. No es que por el hecho de estar con ella, pasar más tiempo con ella, tener la lactancia materna, tenerla en alojamiento conjunto, va a hacer que tenga más probabilidades de contagiarse. Por lo tanto, todas estas prácticas están indicadas siempre. Se indica el alojamiento conjunto, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Se indica siempre la lactancia materna, porque al final son mayores los beneficios de la lactancia materna, del alojamiento conjunto, que el riesgo de infección. Los datos actuales sugieren mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz en pacientes con COVID-19. Y estos, como les decía antes, no están relacionados en sí con el COVID, sino con las complicaciones que hacen el COVID. Si el COVID hace que la mujer se agrave, tenga necesidad de oxígeno, de ventilación, el cuerpo de la madre tiene tanto estrés que al final puede producirse una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino o un aborto, etc. Entonces, al final, no es el COVID de manera directa el que afecta al bebé o el desenlace del embarazo, sino que es el hecho de que el COVID agrava la condición de la madre. Y parece poco probable que la infección por COVID pueda producir defectos congénitos de manera directa, lo que les decía. Entonces, el COVID no produce defectos congénitos, no produce abortos, no produce partos pretérminos, pero produce que la madre se complique, y cuando la madre se complica, ahí sí, ya hay más probabilidades de que hayan abortos, hay más probabilidades de que hayan pérdidas gestacionales precoces, etcétera, y complicaciones. Entonces, se han descrito casos de parto pretérmino, la mayoría de ellos secundarios a complicaciones respiratorias y partos antelados para preservar la salud materna. Nuevamente, no es en sí por el COVID, sino por las complicaciones en la madre. El nacimiento antes de las 38 semanas de gestación y el retraso del crecimiento intrauterino están relacionados directamente con la severidad del cuadro respiratorio del COVID-19. Nuevamente, para que quede completamente claro, no es el COVID el que produce el retraso del crecimiento, los abortos, las amenazas de parto pretérmino, sino que es el hecho de que el COVID hace que la madre entre en una enfermedad grave y por lo tanto se puedan producir estas causas. Y como vimos antes, no son todas las mujeres las que entran en esta fase de que se ponen graves. En gestantes con otro tipo de neumonía vírica existe un riesgo incrementado de parto prematuro, restricción del crecimiento y pérdida del bienestar fetal durante el trabajo de parto. Aparentemente, con otras neumonías de origen viral, sí puede ocurrir eso, que de manera directa estos virus afecten la condición, el desenlace del embarazo o del bebé, pero con el SARS-CoV son de manera indirecta. Entonces, ya habíamos hablado de la fiebre durante el embarazo. Entonces, también tenemos que hablar de la fiebre
en embarazadas durante el parto. Hay estudios, hay literatura que relacionan que cuando hay fiebre durante el parto, hay mayor probabilidad de que aparezcan convulsiones neonatales, encefalopatía, parálisis cerebral infantil e inclusive puede llegar a la muerte neonatal. Por lo tanto, nosotros debemos tratar con acetaminofén e hidratación. Y debido a todas estas complicaciones y a los riesgos que implica una fiebre persistente, esta paciente embarazada debe ser ingresada para el control de la fiebre y evitar el inicio prematuro del trabajo de parto. Entonces, como les digo, fiebre durante el embarazo hay que darle manejo. Fiebre durante el parto también hay que darle manejo, porque ya podemos ver que trae complicaciones en el bebé, complicaciones neurológicas, y por lo tanto nosotros tenemos que tomar medidas para tratar esta fiebre. También se deben considerar, al igual que la fiebre en el embarazo, condiciones de base, principalmente las que están descompensadas o que puedan condicionar la evolución de la enfermedad, porque estas hacen que la madre se complique con mayor facilidad y por lo tanto lleguen a que este bebé tenga todas estas complicaciones o a que el embarazo, su desenlace sea antes o tenga un desenlace no deseado. Pregunta 2. ¿Qué probabilidades hay de que el COVID-19 produzca defectos congénitos de manera directa? Es poco probable que las produzca de manera directa, es muy probable o es el 100%. Poco probable. Es poco probable. Poco probable. Poco probable. Correcto, poco probable, correcto. De manera directa es poco probable. Ya vimos que es de manera indirecta agravando la condición de la madre. Es poco probable que la infección por COVID-19 pueda producir defectos congénitos de manera directa. Nuevamente, es de manera indirecta. Correcto, hubo decisión unánime con esa respuesta. Cuando hablamos de la prestación de servicios de salud a las embarazadas, nosotros deberíamos, al inicio de la pandemia, todo el mundo estaba en cuarentena, estaba en confinamiento, entonces las atenciones presenciales, las consultas externas en la gran mayoría de lugares se cerraron. Y se decía que solo se iban a estar atendiendo emergencias, en algunos casos ni eso se podía atender. Pero ¿qué sucede? En estos momentos que aún no hemos controlado la infección, todavía deberíamos tener medidas de distanciamiento social, alguna cuarentena, algún confinamiento. Pero eso sí, tenemos que tener presentes que hay algunos embarazos que pueden entrar, que pueden tener un riesgo más elevado de alguna complicación o que puede ser más fácil que se compliquen. Entonces, tenemos que tener presentes que estos ameritan consulta presencial. Nosotros podemos utilizar la telemedicina en casos de embarazos que, por ejemplo, sepamos que no hay enfermedades concomitantes, que tenga una buena edad materna, una buena nutrición, que el padre también tenga una buena nutrición. Entonces podemos decir, bueno, todo aparentemente está bien, podemos evitar que haya contacto. Entonces se puede hacer la telemedicina. Pero si tenemos, por ejemplo, una madre con índice de masa corporal elevado, una edad materna elevada o una edad materna menor de 15 años o algún otro factor de riesgo, entonces sí, amerita la consulta presencial y por lo tanto debería acudirse a esta. Si en algunos lugares no está la atención presencial, debería abrirse para estos casos selectos. Y en estas visitas se debe asegurar que se le entreguen suplementos, ácido fólico y sulfato ferroso, porque sabemos que son suplementos necesarios para el embarazo, para el completo desarrollo y el correcto desarrollo de este bebé y para que el embarazo siga adelante sin ninguna complicación. ¿Y qué es lo que pasa? Algo bastante importante y que por lo general se olvida o no se hace de manera adecuada es que si se van a tomar medidas de control
para la población. Por ejemplo, decir una cuarentena, por ejemplo, decir otro confinamiento. Pero, por ejemplo, se hace una cuarentena y que hayan consultas presenciales para los casos que lo ameritan. Entonces, ¿qué pasa? Estas son medidas que se les debe comunicar a la población. Muchas veces se dice, no, vamos a entrar en confinamiento, vamos a entrar en cuarentena y se hace y ahí queda. Y las personas quedan encerradas en su casa sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, y muchísimo más las embarazadas que podrían presentar algún riesgo, no saben qué hacer en dado caso de que se compliquen, a dónde asistir o cuál es la actitud que deben tomar. Entonces, se deben tomar medidas para evitar la propagación del virus, pero estas medidas deben ser comunicadas a todas las personas, que todas las personas sepan qué es lo que tienen que hacer. También algo que les mencionaba antes que se podía utilizar es la tecnología. La tecnología de la información y la comunicación se deben promover para llegar a individuos, familias y comunidades con mensajes y orientaciones sobre dónde deben acudir para el control prenatal, la atención del parto y emergencias obstétricas. También aquí se pueden enviar mensajes sobre los signos de alarma, como los que hemos visto, de que nos indican que se puede complicar la madre, o el simple hecho de comunicarles que una mujer embarazada con fiebre, principalmente en el primer trimestre, debe ser atendida. Entonces, por lo general, cuando se implementan estas tecnologías para dar información, para dar las indicaciones, las personas por lo general tienen múltiples dudas. ¿Dónde va a ser esto? ¿A qué horas se me van a atender? ¿Cómo accedo a esta información? Entonces, esas son preguntas que uno debe preparar de antes para saber contestarlas. Porque muchas veces uno dice, bueno, utilicemos la tecnología y que quede en una plataforma para que todo el mundo pueda acceder a ella. Pero las personas no se dan cuenta de ello. O las personas se dan cuenta, pero no hay algún enlace de cómo entrar. O está el enlace, pero no saben cómo utilizar alguna plataforma en específico. No saben cómo acceder al aula virtual, por ejemplo, si ahí está la información. Entonces, ¿qué pasa? La información está en el aula virtual, existe el link para entrar, pero las personas no saben usar la plataforma. Entonces, esa es una información que queda en el aire, no llega hasta donde debe llegar. Entonces, estas son cosas que se deben pensar desde antes cuando se implementa la tecnología. Y algo bastante importante, las áreas de atención de emergencia y atención prenatal a pacientes con embarazos catalogados de alto riesgo no deben suspenderse, ya sea que estemos en cuarentena, ya sea que estemos en confinamiento, ya sea que estemos, que toda la consulta externa se convirtió en sala COVID o algo parecido, debemos buscar una manera de que las emergencias se sigan atendiendo. Debemos buscar la manera que los controles prenatales en los embarazos de alto riesgo se sigan realizando. Para eso es bueno utilizar la tecnología, para eso es bueno preparar que esa tecnología llegue de manera adecuada a todas las personas y para eso se necesita organización. Cuando nosotros hablamos de la vacunación y la mujer embarazada, la CDC y el Comité Independiente de Prácticas de Inmunizaciones, ambas en consenso dicen que aún siguen recopilando información sobre el proceso, que no tienen algo definitivo, algo que digan, no, está indicado al 100% en las mujeres embarazadas o no, está contraindicado. Y por lo tanto, hasta el momento al parecer no han encontrado alguna información que sea que indique alguna contraindicación, valga la redundancia, que sea una contraindicación de que la mujer embarazada se pueda vacunar. Pero como les digo, no tienen información concreta en la cual diga la mujer embarazada tiene un 0% de riesgo de complicación si se aplica la vacuna. Entonces, en este caso, ellos dejan al criterio personal de cada mujer embarazada si desea vacunarse o no. Eso sí, si la mujer embarazada es una mujer que está en el personal de salud
personal de aseo que trabaja en alguna institución y que está atendiendo pacientes con COVID o está cerca o en contacto directo y frecuente con pacientes con COVID, en ese caso sí recomiendan recibir la vacuna. Esto quiere decir, cualquier mujer embarazada, bueno, usted decide si se quiere vacunar o no. Hasta el momento no hemos encontrado algo que nos indique que no puede vacunarse, pero tampoco tenemos evidencia suficiente como para decir de que no hay riesgo. Entonces, usted decide. Pero las mujeres que están en contacto directo con pacientes con COVID, como les digo, personas que atienden en los hospitales, personas, mujeres embarazadas con familiares con COVID en su casa, a ellas sí se les recomienda colocarse la vacuna. Ya lo que es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia tiene algo similar a lo que dicen las otras dos instituciones. Las mujeres embarazadas pueden tomar la decisión de vacunarse o no, pero sugieren que analicen esta opción con su médico. ¿Por qué? Si se complican, el médico ya sabe que se vacunó. O el médico puede tener alguna cierta información que diga, no, usted está embarazada, pero yo le sugiero que no. Mejor esperemos a que haya más información al respecto para vacunarse. Entonces, es básicamente similar. La decisión es de la embarazada, pero en este caso, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras refiere que deben consultarlo con el médico antes. Ahora bien, en el Reino Unido, desde el 30 de diciembre, se sugirió que las mujeres embarazadas o que planeen embarazarse y madres lactantes deben recibir sus vacunas contra el coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer está embarazada, se debe vacunar. Si una mujer está en edad fértil y tiene alguna pareja, por ejemplo, está casada o planea tener algún bebé, también debe vacunarse, que la vacunación no es ningún impedimento para que continúe la planificación ni para que quede embarazada. Entonces, en general se dice que no existe una restricción específica sobre evitar el embarazo cuando hablamos de la vacunación. Y las mujeres y sus parejas pueden vacunarse y seguir planificando el embarazo según las investigaciones existentes. En palabras más sencillas, pueden seguir planificando de la misma manera, pueden hacer la atención preconcepcional de la misma manera, los controles prenatales de la misma manera, porque la vacuna no tiene ninguna implicación durante este proceso, ni se han visto complicaciones de efectos congénitos, ni nada por el estilo, en las pacientes que luego de vacunarse quedaron embarazadas. La conducta del personal de salud ante una embarazada con sospecha de infección por coronavirus. En primer lugar, si tenemos una embarazada que ya tiene alguna enfermedad concomitante o que tiene alguna complicación sobreagregada y nosotros estamos sospechando que la paciente tiene una infección por coronavirus o estuvo expuesta a alguien con coronavirus, hay que hacer una referencia oportuna. Porque como vimos antes, hay más probabilidades, bueno, no hay más probabilidades, sino que si esta paciente se complica, hay más probabilidades de que necesite terapia intensiva, de que necesite ventilación mecánica. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos decir, bueno, vamos a esperar a ver si presenta sintomatología o no, sino que eso debe ser visto en algún lugar especializado. En algún lugar donde se diga, bueno, usted en este momento se encuentra bien, pero nosotros vamos a estar pendientes de cómo va su evolución. O usted tiene que hacer esto, tiene que estar pendiente de que no aparezca con fiebre, tiene que estar pendiente de dificultad respiratoria, etc. Ahora bien, ya en la unidad, en el centro hospitalario, por ejemplo, si tenemos casos leves, tenemos rinorrea, congestión nasal, y tenemos, por ejemplo, fiebre que se controla con antipiréticos, nosotros podemos hacer un manejo ambulatorio,
Eso sí, también tomando en cuenta la distancia de la que vive la mujer del centro de salud más cercano o del hospital más cercano, porque si es una mujer que vive muy lejos, entonces nosotros no vamos a decir, bueno, tiene fiebre, se le controla con antipiréticos, pero si se va y se complica, tiene que caminar 30 minutos de regreso o tiene que tardar 4 horas para regresar, entonces mejor hospitalización. Pero para los casos leves y que todas las condiciones estén ideales, vamos a hacer un manejo ambulatorio. Cuando nosotros hablamos de hospitalización sería para casos moderados, casos graves y casos críticos. O en este caso, como les mencionaba, que las condiciones no sean ideales, que viva muy lejos, que sea alguna pareja que nosotros notamos que no entienden bien las especificaciones o que nosotros creemos que no las van a seguir, es mejor hospitalizar en este caso y también teniendo en cuenta la capacidad de la unidad hospitalaria. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener el personal de salud? Para la consulta prenatal durante esta pandemia se recomienda para el personal de salud el uso de los equipos de protección personal de acuerdo con los niveles de atención. Entonces tenemos dos cuadros que se encuentran en el material que se les envió y que ustedes pueden revisar, en el cual se nos entrega un equipo de protección personal para el personal de salud. En primer lugar, la higiene de manos, como hemos visto, que es algo fundamental, que es algo que siempre se recomienda de una de nuestras mejores aliadas. La protección ocular, mascarillas de alta eficacia. Es importante resaltar que la mascarilla de la careta no ofrece protección para las partículas en aerosol del virus. Hay que tener mascarillas de alta eficacia. Botas resistentes o impermeables a fluidos. Y más en laboripartos que hay sangre, hay líquido amniótico, encontramos meconio, entonces todos esos pueden ser vehículos. Y pueden como dañar nuestro equipo de protección, entonces tenemos que tener botas resistentes. Protección del calzado puede aumentar el riesgo de autocontaminación, por lo que deben evitarse de manera inicial. El calzado debe ser impermeable y debe ser susceptible a descontaminación. Utilizar doble guante en los casos que tengamos una infección confirmada. Y tenemos todas estas indicaciones que, como les digo, se encuentran en el manual y ustedes pueden revisarlas. También tenemos otro cuadro en el cual se nos indica básicamente la importancia de utilizar mascarilla, de utilizar el equipo de protección personal y de utilizar, aunque sea o por lo menos una mascarilla en la persona contagiada. Entonces tenemos este cuadro, por ejemplo, en el cual el contacto cercano prolongado con un paciente, quien utiliza mascarilla. Entonces estamos con un paciente, una paciente que está infectada y utiliza mascarilla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no utilizo ningún equipo de protección, la categoría de exposición es mediana. No es alta, sino que mediana. Sin utilizar mascarilla, igual. Ya si nosotros utilizamos mascarilla, pero no utilizamos protección de ojos, la exposición es baja. Al igual que no utilizando bata o utilizando todo el equipo de protección personal, porque esta paciente tiene mascarilla. Ahora veamos lo contrario en el caso de que la paciente no utilice mascarilla. Si ella no utiliza mascarilla y yo no tengo ningún equipo de protección, ya la categoría de exposición es alta. Al igual que si no uso mascarilla, también es alta. Como podemos ver, pasó de medio a alto, solo con el simple hecho de que la paciente no utiliza mascarilla. Entonces esto nos indica el por qué también tenemos que estar presentes, más allá de nosotros utilizar el equipo de protección personal, el que las pacientes confirmadas con la infección también utilicen mascarillas, que tengan un control. Y se recomienda, es una recomendación mundial que muchas veces no se ha seguido, pero se debería seguir, es que las primeras personas que deben recibir la dosis contra el COVID-19 son, entre otras, los y las trabajadoras de primera línea de los establecimientos médicos.
porque son las personas que están más en contacto con los pacientes positivos, tienen contactos más frecuentes, más prolongados y por lo tanto son los que se deberían cuidar en primera instancia. Y algo sumamente importante y que por lo general no atendemos o se nos olvida o lo normalizamos es el cuidado de la salud mental. Sabemos nosotros que se han identificado problemas psicológicos que pueden sufrir el personal médico, ya sea porque tienen alta presión, tienen muchos pacientes, poco equipo de protección, pocos insumos y los pacientes continúan aumentando, sobrecarga de trabajo, condiciones adversas y la posibilidad de infección de sí mismo o infectar familiares. Pienso que uno de los graves problemas o de los máximos problemas que tiene una persona que está en primera línea es contagiarse y luego llevar esa infección a su hogar. Entonces, es algo que mantiene con ansiedad, mantiene con depresión al personal de salud. Por lo tanto, se recomienda hacer talleres, se recomienda hacer formación sobre la teleeducación para el personal de salud. También hablar de la salud reproductiva y atención del recién nacido en tiempos de la pandemia por el COVID-19. Clasificación de los equipos de protección personal de acuerdo con el nivel de riesgo. Entre más riesgo tenga una persona de contagio, más equipo de protección debe tener. También se debe enfatizar en los protocolos de atención en áreas ambulatorias y de hospitalización. Charlas cortas antiestrés con ejercicios de liberación de la tensión. Como les digo, la gente está tensa, está ansiosa y por lo tanto necesitan alguien que les hable, alguien que les escuche, alguien que les esté recordando que no todo es el trabajo, que las cosas podrían ser peor, porque a veces es una forma de verlo también. Y también al final juegos para fortalecer la unión y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque en estos trabajos, en equipos, en estos juegos, se establecen objetivos comunes. Se crea sentido de permanencia, se favorece el compromiso mutuo y la responsabilidad compartida. Entonces, eso hace que las personas no se sientan solas, que su mente se divague un rato, que sientan que están acompañadas, porque como les digo, uno de los mayores temores es contagiarse, cometer un error y después ir a contagiar a otras personas. Entonces, eso hace que nos aislemos, que nos sintamos solos, que nos sintamos con temor. Y al hacer estas actividades de juegos en equipos o trabajos en equipos, logramos reducir el estrés ya que todos están trabajando en conjunto. Y con esto vamos a lo que es la pregunta 3. ¿Cuál es la medida recomendada con respecto a la vacunación y la planificación del embarazo? Se recomienda que quien se vacune no planifique, o se recomienda que quien se vacune nunca se embarace, o se recomienda continuar de la misma manera en la que hemos estado. ¿Quién recuerda? Continuar de la misma manera. Continuar de la misma manera. Correcto. Se recomienda, si va a planificar, que siga planificando. Si se va a embarazar, que se embarace. Que el hecho de que se vacune no implica que no deba hacerlo. O que si se va a vacunar no implica que no se puede vacunar, sino que son cosas, se puede vacunar y puede continuar con la planificación del embarazo. Por eso no hay ningún problema. Pueden vacunarse y seguir planificando el embarazo. Recordamos que la Fundación de Val tiene su página web, tiene sus redes sociales en Facebook, en Instagram, tiene en Twitter, tiene su canal de YouTube. Nosotros les recomendamos que entren, que vean los contenidos, se suscriban, que sigan las páginas, las publicaciones, que las compartan, porque este es material que está diseñado para que todas las personas lo vean. Y si nuestra intención es
hacer una cultura de prevención. Entre más replicamos los mensajes, entre más nosotros los vemos y se los enviamos a demás personas, el mensaje llega a todos ellos y es más probable que genere un impacto en alguien más allá que todos nosotros, en alguien extra, y esta persona puede generar un efecto en otras personas y así sucesivamente. Prevención. Ustedes son parte de este objetivo. En este momento ustedes son parte de la fundación, por esto esta imagen también los involucra a ustedes. Con esto les quiero agradecer su atención y les quiero preguntar si existe alguna duda o algún comentario, algo que quieran aportar. Recordemos, hasta el momento no es que hay una información 100% segura de que diga la vacunación no va a tener efectos en el embarazo, pero hasta donde se ha visto no se contraindican las vacunas en el embarazo. Por eso a las mujeres embarazadas que están en primera línea o están en contacto directo con las personas contagiadas, se les recomienda vacunarse. Al resto de las embarazadas es si ellas deciden o no. Aparte que la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia recomienda que estas indicaciones o que estas decisiones se tomen en conjunto con el médico tratante. Doctor, yo tengo una consulta. Dígame. A los periodos del embarazo, bueno, usted explicó un poco, pero me queda así la duda. Dentro de los periodos del embarazo hay diferencias en cuanto a los tiempos de vacunación, si se vacuna al inicio del embarazo, a los 3 meses o ya para terminar su embarazo. No, como le digo, si se da la vacunación desde antes no hay problema. Si se da al inicio, en medio, al final, hasta el momento no ha habido no hay algún estudio que diga produce daños o produce complicaciones en el embarazo. Y como le digo, la información todavía no es completa, no es algo que se le pueda decir con un 100% de seguridad, sí, no hay complicaciones o produce esto, pero hasta el momento no se ha visto que produzca alguna complicación. Por lo tanto, la recomendación es esa, que si se vacunen o que la mujer embarazada decida si se vacuna o no, pero hasta el momento no se ha visto que tenga alguna implicación o alguna complicación en los embarazos y que sea directamente por la vacuna. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Algo que aportar? ¿Alguien han estado en contacto con alguna embarazada con COVID o han visto casos o han escuchado algún comentario? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Sí, dígame. Sí, gracias. Bueno, quizás mi pregunta va relacionado a que pues con esto del COVID pues no sabemos muchas veces si la embarazada podría ser inclusive positiva y asintomática, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el manejo del neonato de la mamá COVID positivo? Gracias. Gracias a usted. Mire, ese es tema del quinto módulo, pero vean, como hemos visto antes, el hecho de que la madre sea positiva no implica que el recién nacido sea positivo, porque hasta el momento en la lactancia materna, en el cordón materno, en el líquido amniótico, no se ha encontrado la presencia del SARS-CoV-2. Entonces, cuando nace el recién nacido, no hay transmisión vertical, pero podría haber transmisión horizontal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre garantizarle el alojamiento conjunto, la lactancia materna y todo esto tomando las medidas de bioseguridad. Eso sí, si ya el recién nacido se contagia, entonces ya tenemos que ver el estado de la madre y ahí sí se decide en ese caso si el recién nacido amerita hospitalización o no. Pero como le digo, eso es tema del quinto módulo y por los momentos le digo, no hay transmisión vertical hasta los momentos,
y sí puede haber horizontal, pero es exactamente igual a la de la población en general. Entonces, cuando nace un bebé, el manejo es lo mismo: alojamiento conjunto, la lactancia materna, los cuidados del recién nacido, siempre tomando las medidas de bioseguridad, y siempre en el caso de que la mujer embarazada esté de manera adecuada, o sea, que no esté complicada, porque si ella está complicada, entonces en ese caso sí necesita hospitalización, sí necesita cuidados, y al recién nacido sí se le ingresaría en la sala de cuidados neonatales. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Alguna última duda o comentario? Bueno, como recuerdan, en la semana pasada, nosotros, luego de la explicación, luego de la ponencia del doctor Quiroga, hicimos una separación de grupos. En esta separación de grupos era para que nosotros diéramos nuestra opinión sobre algún tema en específico. En este caso, vamos a hacer lo mismo. Nosotros ya tenemos una pregunta preparada. Vamos a hacer separación por grupos, con el objetivo de que ustedes dentro de esos grupos respondan a esos temas, a esas problemáticas o esas preguntas planteadas, y luego al regresar hagamos una discusión en plenaria en todo el grupo. Entonces no sé si la licenciada Roseli ya tiene listas las salas, y no sé si ya ha enviado. Buenas tardes a todos. Sí, las preguntas ya se les enviaron al chat, pero necesito que dejemos de compartir pantalla. Ya. Por mientras, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, licenciada. Entonces, vean, las preguntas para que todos ustedes sepan son: la primera es, ¿qué medidas se están implementando o deberían implementarse en nuestros países para asegurar la atención a las mujeres embarazadas en tiempos de COVID-19? Esa sería la primera. ¿Qué medidas se están implementando o deberían implementarse en nuestros países para asegurar la atención a las mujeres embarazadas en tiempos de COVID? Esta pregunta nos permite plantear si nosotros, si en nuestros países no se están atendiendo las embarazadas, o si se están atendiendo, ¿cómo se está haciendo? Entonces, si en alguno de nuestros países no se están atendiendo, podemos tener una cierta idea, una retroalimentación de lo que se está haciendo en otros países. Entonces, esa sería la pregunta 1. La pregunta 2 sería: ¿cómo implementaría la teleeducación dentro de su entorno para prevenir y promocionar la salud materno-infantil en tiempos de COVID-19? Por ejemplo, con la pregunta 1, una de las implementaciones puede ser: nosotros en nuestro país estamos haciendo telemedicina. Entonces, la pregunta 2 sería: ¿cómo se está implementando la telemedicina? O, si no se está implementando en su país la telemedicina, ¿cómo se podría implementar? Entonces, no sé si tiene problemas con las salas, licenciada. Si no, lo podríamos hacer desde acá. Ya, Gerardo. Ya estamos creándolas. Perfecto. Entonces, vayan desde ahorita meditando. Se les va a separar por grupos y ustedes van a poder decir si se están atendiendo a las embarazadas, si se está utilizando la telemedicina o no, y qué podrían hacer ustedes para que se implemente, o qué otras medidas creen ustedes que se podrían implementar.
Entonces, esas preguntas se enviaron al chat del grupo por si no se acuerdan. Y cuando estemos conformando los grupos, vamos a hablar en ellas. Y nuevamente les recuerdo, cuando estén en los grupos, nombren a una persona representante que pueda regresar a la reunión general para hablarle a los demás, para llegar a las conclusiones, para exponer las conclusiones a las que ustedes llegaron como grupo. Estamos iniciando las salas, Gerardo. ¿Cuántos minutos tenemos? 20 minutos. Perfecto. Gracias.
Soluciones. Y uno de los dos tiene que la reunión, ya sacado a la reunión grande. Sabemos que todos nuestros países ya tienen sus protocolos de atención en los diferentes niveles, pero a veces por falta de insumos, de personal y sobre todo de información, no lo aplicamos. ¿Qué tal los grupos? ¿Lograron llegar a algún consenso, algo en común? ¿Quién representa el grupo 1? Hola, es usted, sí, apa. Es que veo que tiene activado el micrófono, pero no se le escucha. No, solo estaba diciendo que había un Fernando en el grupo que lo propusieron. No sé si estará él conectado. Sí. Bueno, con respecto a las preguntas, ¿verdad? Sobre qué medidas se está implementando, deberían implementarse en nuestro país para asegurar la atención de las mujeres embarazadas en tiempos de COVID. Llegamos a algunas propuestas que deberían realizarse, ¿verdad? Realizar censos de las mujeres que están embarazadas en las diferentes unidades de salud, sabiendo que durante el tiempo de inicio de la pandemia, todas las atenciones, prácticamente las unidades de salud fueron cerradas. Entonces, al momento de que las pacientes regresaran a las atenciones prenatales, en sus controles prenatales, ya era bastante tarde, pacientes ya habían entrado en parto, ¿verdad? Y actualmente aún existe el miedo de los pacientes de presentarse a las unidades de salud. En algunos lugares, comentaba una compañera en Honduras, que se realizaban visitas domiciliarias a las mujeres embarazadas, con todas las medidas de bioseguridad. Y se realizan pruebas para todas aquellas pacientes, pruebas COVID a todos aquellos pacientes que van a realizarse una cesárea. Eso con respecto a la primera parte. ¿Y cómo se implementaría la teleeducación dentro de su entorno para prevenir y promocionar la salud materno-infantil en tiempos de COVID? Primero que nada, ¿verdad? No todos los pacientes van a tener acceso a esta situación. Entonces, la mejor manera sería, ¿verdad?, mandando equipos de salud familiar a las diferentes localidades de las unidades de salud, que van a abarcar diferentes barrios y colonias para abarcar mucho más, y no solo valorar a aquellos pacientes embarazadas, sino también brindar una atención a los recién nacidos, a pacientes entre recién nacidos y 4 años, ¿verdad? Revisar los carnets de vacunación, ir con jornadas de vacunación. Actualmente en Honduras ya inició la campaña de vacunación general, aparte de la vacunación de COVID. Gracias. Gracias a usted y a todos los del grupo. Grupo 2 era el nuestro. Andy. Ya, bueno, Jorge, con respecto a la primera pregunta, las medidas que podríamos plantear sería enfocarnos en la prevención y promoción a todas las mujeres embarazadas para que puedan realizar sus controles. Y con respecto a aquellas mujeres que están en áreas lejanas o distantes, hacer una mayor captación para que éstas puedan acceder al servicio. Desde ya los protocolos en todos los centros están implementados, se realiza la atención a todas las mujeres, obviamente a las que están también por dar a luz, estar en el parto, se les toma previamente su prueba para descartar si tienen COVID o no. Entonces, más sería enfocarnos en la parte de promoción mediante charlas,
distribuir información para que puedan acceder a sus controles respectivos. Y con respecto a la segunda, ¿cómo se implementaría la telemedicina? Acá en mi país, en Bolivia, no existe en todos lugares, solo en ciertos lugares que se está llegando a usar. Entonces, las medidas que primero se debería dar a conocer qué utilidad tiene, cómo pueden acceder, y de ahí empezar a abarcar mediante esa herramienta, lograr concientizar a la población de que tienen que acceder a sus controles, captar aquellos grupos vulnerables. Bueno, eso sería. Gracias, Andy. Grupo 3. ¿Quién representaba el grupo 3? Hola, no sé, adelante. ¿Quién será? Wilson. Seguro, pero estaba Jessica, sí, Wilson, pero ellas tenían problemas de audio, pero no, solo escribimos, pero no sé si es el grupo 3. Bueno, no importa. Díganos a lo que llegaron. Sí, ajá, ahorita. Respecto a la primera pregunta, ¿qué medidas se están implementando o debería implementarse en nuestros países para asegurar la atención a las mujeres embarazadas en tiempos de COVID? Llegamos a la conclusión de que por ejemplo, está Jessica de Bolivia. También llegamos a la conclusión de que se deben de crear espacios para hacer una atención solo para mujeres embarazadas, siempre con las medidas de bioseguridad para no arriesgarla a ellas ni al bebé que está por nacer. Esa fue una de las conclusiones que llegamos. Y también respecto a la otra pregunta sobre la teleeducación, sabemos que en nuestros países es difícil, ¿verdad? La telemedicina no está tan desarrollada en algunos países, así que se debería establecer otras estrategias como la implementación de un consultorio diferenciado solo para embarazadas donde ellas puedan tener acceso en todo momento, independiente y del malestar que presenten. Sepan ellas que pueden acudir en todo momento. Sabemos que ahorita en estos tiempos hay que darle prioridad a las mujeres embarazadas, también porque sabemos que tienen un bebé por nacer y que está muy vulnerable ante a las situaciones, más le pueden dar cualquier cosa, como explicaba el doctor, de las infecciones, o puede ser horizontal y vertical, pero que no se pueden dar, pero sí, para llevar todas las medidas de bioseguridad hay que tener todo eso, espacios, siempre como aparte de todas las demás infecciones que se pueden dar. Bueno, gracias. Y el último grupo, ¿quién representa? Jimena dice que tiene problemas en el grupo con el audio, con el micrófono. No sé si es de este otro grupo. ¿Quién más falta? Gerardo. Dígame. La compañera Mónica, que se está conectando desde el en vivo en Facebook, tiene su respuesta. Se las voy a leer. Ella las envió igualmente al chat de grupo de WhatsApp. Un saludo de Mónica Rivera de Ecuador. Según la pregunta 1, es importante que se apliquen lugares exclusivos para atención a mujeres embarazadas, que en los mismos no hayan sido atendidos o destinados exclusivamente para pacientes de COVID-19.
Así podremos dar seguridad para que acudan las mujeres embarazadas y que sea la atención con enfoque de derechos y que tenga acceso a los servicios de calidad y calidez. Y respecto a la segunda pregunta, dice que es importante saber y conocer mi audiencia, el acceso que tengan para el tema de comunicaciones. Se debería realizar enfocada en las audiencias que tengan acceso a televisión y no acceso a televisión, incluso el nivel de educación y el idioma. Considerando lo antes manifestado, se realizarían programas y material que esté enfocado a su entorno, a su cultura y tradición, para que al ver y escuchar pueda ser parte de ellos y los mensajes claves lleguen a la población que se requiera. Excelente, gracias licenciada Roseli. Y gracias a todos ustedes por sus respuestas. Sabemos que las indicaciones son que por lo menos las emergencias tienen que seguir. Los embarazos de alto riesgo se deben atender y debemos buscar maneras, estrategias de cómo llegar a esa población. Inclusive a las embarazadas sin riesgos y a las personas en general se les puede llegar por medio de las redes sociales, como se hablaba en nuestro grupo, por medio de la televisión, como nos mencionaba ahorita Mónica. Y hay que recordar, utilizar, en la gran mayoría de lugares las personas tienen por lo menos un celular, y un celular que es un smartphone, que por lo menos tienen acceso a Facebook, a WhatsApp, y por ahí se podrían hacer campañas. Díganos, Roger Madrid. Doctor Gerardo, buenas noches a todos. Fíjense que solo quiero comentarle algo. Yo estoy aquí en Olancho, estuve trabajando desde el 2010 con Predisan, que es una organización no gubernamental que ahora es gestor de toda la parte de Catacama. Entonces, ahora estoy en Juticalpa con un proyecto del BID. En los dos lugares he estado con la atención materno-infantil. Pero lo que le quiero comentarle es acerca de la telemedicina. Predisan trajo en el 2003 a través de la Universidad de Baylor y con capacitación de Guatemala, que tenían un programa similar, trajeron 3 equipos completos de telemedicina, de telehealth en aquel entonces. Entonces me capacitaron para usarlos, traía su transductor convexo para hacer los ultrasonidos obstétricos, una cámara que servía como intraoral, intracavitaria, más que todo para los oídos, ¿verdad? Y un otoscopio, Welch-Allyn, que transmitía todo. Eran 3 computadoras con los 3 equipos completos y una principal, que era la que recibía todo. En la zona no se pudo implementar, en la montaña, en la zona de Cuyamel, porque por la carencia de internet en aquel tiempo, no tenía el ancho de banda capaz para movilizarlo. Y sé que la directora de Predisan con el director del programa que andaba lo quisieron implementar y buscar el apoyo de la universidad, pero con no sé qué trámites burocráticos habrían que hacer, que al final de esos 4 equipos y los 3 completos se regresaron para Guatemala mejor. Porque yo los usé y hablábamos con estos doctores en Estados Unidos y ellos nos ayudaron bastante. Recuerdo un caso de una niña que nació en Culmí con hermafroditismo, entonces se mantuvieron un tiempo aquí en Catacama, en Predisan, pero al final terminaron yéndose porque ellos querían implementarlo con la universidad, de universidad a universidad, y no, por la burocracia no continuó el programa. Eso fue en 2013 o 2014, no recuerdo bien. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, gracias. Sí, muchas veces hay impedimentos, pero esas experiencias es que nos sirven a todos nosotros para saber que sí se pueden implementar. Y hay que ver qué sucedió en ese caso para que cuando se quiera implementar en el futuro, ya sepamos qué obstáculos pueden haber, qué decisiones debemos tomar y cosas así. Nuevamente, gracias a todos por sus respuestas, y en este momento le voy a dar paso a la licenciada Roseli para que hablemos sobre las acciones en servicio. Adelante, licenciada Roseli. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Muchísimas gracias a todos también por su anuencia, por su participación y por su interés en este proceso
proceso de formación del curso internacional segunda edición. Recuerden que nos encontramos en la semana 3 desarrollando la unidad del COVID y el embarazo. Y quiero recordarles que uno de nuestros objetivos específicos en estas primeras 3 semanas pues es identificar los factores de riesgo y determinantes de salud en una localidad elegida para diseñar estrategias y acciones en servicio a implementar. En la semana 1, justo cuando realizamos el proceso de inducción, se les explicó a ustedes cuáles eran esos 2 momentos de acciones en servicio. La primera, la realización de un diagnóstico, y la segunda acción, ambas grupales, es la parte de la sensibilización. En esta semana pues ya nos encontramos entregando los requerimientos del formulario número 1 o el anexo 1 junto con el anexo 4, que es la lista de asistencia. Quiero felicitar a los participantes que ya enviaron sus trabajos para revisión por parte del monitor. Hemos visto trabajos muy interesantes, muy completos, y sabemos que dependiendo de estos factores de riesgo que han identificado, van a poder lograr la parte de la sensibilización. Entonces, en este momento, pues tendríamos ya esta semana hasta el día jueves para poder entregar finalmente estas acciones. Sé que ha sido tiempos tal vez exhaustivos por las horas laborales, otras actividades que implican de nuestro tiempo, pero sabemos que también ustedes han dedicado mucho de su tiempo, valga la redundancia de la palabra, también para poder realizar estas acciones en servicio de manera grupal. Quiero adelantarme. Ya para la sesión 4 nos encontraremos ya en la implementación y la planificación de estas acciones en servicio en sensibilización. Así que tenemos que ir preparando nuestra charla, nuestro taller, nuestro podcast o nuestros videos virtuales. Recuerden que hay diversidad de temas que podemos abordar a través de nuestro rotafolio. Ustedes lo van a encontrar en su aula virtual, ¿verdad? En la parte del bloque académico, en las acciones en servicio, se encuentran estos documentos que es importante que puedan ir pues bajándolos. Hemos tenido algunas preguntas a nivel interno, ¿verdad? Nos han llamado tanto al doctor Gerardo como a mí para preguntarnos sobre los beneficiarios. Recuerden que los primeros beneficiarios directos que tenemos a partir de la primera acción en servicio, que es el diagnóstico, son 6 mujeres embarazadas o con recién nacidos o con bebés de hasta los 2 años, ¿verdad? También pueden hacer partícipes a sus parejas. Estas 6 mujeres embarazadas son también parte de nuestras beneficiarias directas en el proceso de sensibilización, que ya sería la parte de poderles implementar a ellos un taller, una charla, realizar un podcast o poder realizar un video virtual, o en su defecto también recuerden que tenemos aquellas acciones que podemos realizar directamente con ellos, ¿verdad? Esa es la excepción que tenemos, que son las charlas presenciales para quienes trabajen directamente con las personas. Hemos conocido grupos, por ejemplo, creo que, si no me equivoco, el del doctor Juan Rodesno y de Suyapa, que trabajan directamente con población, y que ellos es posible que implementen estas acciones guardando todas las medidas de bioseguridad con la población de manera directa. Ahora bien, quisiera escucharles, saber si tienen alguna interrogante para poderla dilucidar en este momento. Les escucho.
Bien, creo que no hay preguntas. Asumo que todo está correcto o que ya subieron las acciones dentro del aula virtual. Quiero hacer un breve recordatorio. La charla virtual, ustedes la tienen que realizar en una duración de 60 minutos como mínimo, ¿verdad? Siempre recuerden poder realizar una encuesta de satisfacción para saber si las personas que estuvieron integrando esta charla virtual, que en este caso serían las 60 personas, por los 3 mediadores o 40 si los grupos están conformados por 2. Es para conocer si han comprendido, ¿verdad?, el mensaje que ustedes han querido transmitirle. Luego, en el taller virtual, ustedes pueden motivar acerca de algunas reflexiones o aprendizajes que han tenido hasta el momento, también haciéndose apoyo con el rotafolio digital. Esto tendrá una duración de 90 minutos, ¿verdad?, como mínimo. Y también no olviden realizar una encuesta de satisfacción. Esta ustedes las pueden crear en documentos de Google. El podcast, hay diferentes plataformas donde ustedes pueden realizarlo, ¿verdad? Es un audio producido para sensibilizar a hombres y mujeres en edad reproductiva, ¿verdad? Priorizando temas sobre la salud materno-infantil en el contexto de la pandemia. Y pues usted tendrá que difundir estos mensajes al menos a 30 personas, siempre aplicando pues una encuesta para medir el nivel de satisfacción o de comprensión del mensaje que ustedes también están transmitiendo, y debe durar máximo 60 minutos. Aquí ustedes también lo que pueden hacer es realizarlo por bloques de 15 minutos. Luego el video educativo, pues esto ustedes tienen que producirlo. Tenemos algunos software libres o también pueden hacer uso de sus celulares, de sus computadoras para poder realizar el video. La difusión se realizará al menos a 30 personas. Sin embargo, se puede hacer hasta más porque recuerden que son 20 personas por cada mediador a quienes tenemos que sensibilizar. Y las acciones en servicios presenciales, ¿verdad?, que es la única, como les expliqué al inicio, que pueden realizarse de manera presencial con las medidas estrictas de bioseguridad y normativas que tiene cada uno de los países. En este caso, ustedes van a identificar uno de los factores de riesgo para poder abordar la temática. Recuerden que contamos con material de apoyo dentro de nuestra aula virtual. Contamos también con nuestro rotafolio digital, el cual ustedes pueden utilizar en cualquier momento para realizar estas acciones. No olviden que hay una sesión preparatoria, ¿verdad?, partiendo de la ficha número 2 de planificación. Esto les va a servir a ustedes para que luego entren al proceso de ejecución con el informe de las acciones en servicio de sensibilización. Tenemos, si ustedes disponen desde ya y terminaron la primera, que es el diagnóstico, pueden ya disponer del tiempo necesario a partir de ahora para que estas sean entregadas antes de cerrar el módulo 7. Recuerden siempre poder enviarle a su monitor los avances para que él vaya revisando y vaya aprobando que todo esté marchando perfectamente y de acuerdo a lo solicitado según cada una de las acciones que van a realizar. Quisiera saber si hay preguntas. Está entendido, gracias. Perfecto. Bueno, doctor, por mi parte es todo. No sé si el doctor Roger tiene levantada la mano y Freddy. ¿Alguna pregunta? Bueno, el mío fue de la vez pasada, se quedó ahí. Ok. Freddy. Gracias. Doctor Gerardo, muchas gracias. Gracias a usted, licenciada.
Recordemos que la primera acción en servicio es durante los 3 primeros módulos. Cada módulo inicia con la reunión virtual. Entonces, como hoy la reunión es del tercer módulo, toda esta semana corresponde a las actividades del tercer módulo. Esto se los digo porque esta sería la última semana para que entreguen la primera actividad en servicio, que es el diagnóstico. Por eso ahorita la licenciada Roseli les preguntaba si existía alguna duda, porque esta sería la última semana para que ustedes pudieran entregar esa actividad. Entonces, como pudimos ver hoy, el COVID en el embarazo tiene sus complicaciones, tiene sus implicaciones. Pero ¿qué pasa? Aparentemente el embarazo hace que es como que protege un poco más de que haya sintomatología. Eso sí, si la mujer tiene sintomatología, se complica, va a tener más riesgo de que llegue a una unidad de cuidados intensivos o de terapia intensiva, como se dice en otros países, de que necesite más oxígeno, de que pueda entrar a una falla renal o una falla de algunos otros órganos y puede llegar inclusive a la muerte. Y cuando nosotros hablábamos de las vacunas, recordemos que la recomendación es: no se tiene la información 100% clara de que no produzca alteraciones en el embarazo, pero hasta el momento no se ha encontrado algo que contraindique la vacunación en las embarazadas. Por lo tanto, hasta el momento nosotros podemos indicarle a las mujeres embarazadas los beneficios de vacunarse. Nosotros sabemos que una de las mejores medidas para vencer esta pandemia es con la vacunación. Si nosotros logramos que la gran mayoría de personas no se contagien, o que si se contagian no lleguen a una enfermedad grave, nosotros ya tendríamos un gran avance. Por lo tanto, deberíamos estar promocionando estas vacunas. Y como nos dice la literatura y como nos mencionaba Andrea Pacheco en el chat, que ustedes pueden leer, ella tiene una amiga que se vacunó en el embarazo y hasta el momento no tuvo ninguna reacción. Entonces, hasta el momento eso es lo que nos dice la literatura. No se ha encontrado algo que la contraindique. Y eso es básicamente lo de esta reunión. La siguiente reunión ya nos está hablando más sobre el momento del parto, los cuidados que se deben tener en este momento, porque ya hablamos de lo que es el COVID y el embarazo, pero ¿qué implicaciones puede tener el COVID cuando ya nosotros vamos en el embarazo? Ya llegamos al momento del parto y en esa parte, en esa fase neonatal, que es casi parecido a lo que nos preguntaba Sonia sobre qué hacer con el recién nacido. Entonces, eso sería el tema de la siguiente semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Algún aporte? ¿Algo que se haya olvidado mencionar y hasta ahorita se recordó, o algo más que decir? Buenas noches, sí, fíjese que yo tengo una duda, porque quiera o no, con respecto al diagnóstico, cuando uno lo empieza a elaborar, pues surgen las dudas. ¿Quién es el asesor de nosotros, del grupo? Quería preguntar, por favor. Mire, por ejemplo, ustedes están trabajando en grupos. Cuando ustedes, entonces ustedes hacen su diagnóstico según la rúbrica que se les enseñó, según los informes que se les enseñó. Algún asesor en sí sería, en este caso, mi persona. Ustedes me envían algún avance, ustedes me envían, por ejemplo, lo van elaborando y ustedes me lo envían a mí. Entonces yo lo reviso, muchas veces inclusive con la licenciada Roseli lo hacemos en conjunto y nosotros les vamos diciendo: mire, falta esto, o va lo otro, o va muy bien el diagnóstico. Entonces en este caso sería así. Quería aportar algo más, licenciada Roseli. Gracias. Sí, doctor Gerardo, en este caso, enfatizar lo que el doctor menciona. Él es el asesor de ustedes en cada uno de los grupos, pero si internamente los grupos quieren asignar a un coordinador, bien pueden hacerlo. Por ejemplo, voy a poner el caso de Suyapa y Wilson, que están trabajando
En este caso, pues sé que Suyapa ha llevado la voz cantante, por decirlo así. Es ella quien motiva al grupo, que le dice al licenciado Wilson, tengo personas para poderte colaborar. Entonces, vemos que dentro de los grupos se organizan. También les recordamos, por favor, asignar un nombre a cada uno de los grupos. Eso es necesario, es decir, si ya los que enviaron su trabajo tienen que enviar el nombre de su grupo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un manejo a nivel interno. Ahí cabe mucho la organización por parte de ustedes y la asignación de roles, que si bien es cierto, cada uno está trabajando en su comunidad, pero lo están haciendo de manera grupal, apoyándose con información, ¿verdad? Que sabemos que en algunos casos puede ser similar, puede ser diferente, o no van a encontrar alguna información requerida dentro de las preguntas, pero se pueden apoyar entre ustedes. Y estas actividades les recuerdo que deben de ser subidas de manera individual, aunque se hayan trabajado en grupo. Estas se suben al aula virtual para que el monitor, coordinador en este caso, el doctor Gerardo, les pueda ir calificando a ustedes. Esperamos haber dilucidado su pregunta, Sonia. Sí, muy claro. Gracias. Perfecto. Fernando se le activó el micrófono en algún momento, no sé si quería decir algo. Hola, buenas noches. Solo era con respecto a la vacunación. Al menos aquí en Honduras, la mujer embarazada no forma parte del protocolo de vacunación, al menos que sea una paciente que esté trabajando en primera línea o que esté expuesta a área de salud. Aparte de que durante la vacunación, una mujer embarazada o que esté lactando debe de llevar una aprobación por parte de su ginecólogo o por parte del pediatra para poder proceder con la vacunación. Además, se le explica a la paciente que está bajo su propio riesgo, según los protocolos de cada una de las vacunas que se están aplicando aquí en Honduras, ya sea AstraZeneca o Sputnik. Perfecto, gracias. ¿Alguien sabe cómo es la experiencia en los otros países? Bolivia, Ecuador, El Salvador. Porque Fernando nos acaba de hablar de cómo es en Honduras. Porque como ustedes pudieron ver, el consejo que daba la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia era que se pueden vacunar, pero siempre consultar con el médico, que es lo que dicen los protocolos de acá. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, comentarios, les recuerdo nuevamente realizar las actividades. Entran al aula virtual, realizan las actividades. Recordemos que en este módulo 3 no hay un foro, así como sí lo había en el módulo 2. Pero siempre hay que hacer la evaluación, siempre hay que revisar los recursos y bastante interesantes los recursos complementarios también. Eso es para que ustedes se empapen más sobre este tema, para que ustedes tengan más conocimientos, tengan más fuentes de información sobre este tema que es tan interesante. Como les decía, el siguiente módulo va a ser sobre la fase neonatal. Va a estar guiado por el doctor Quiroga nuevamente. ¿Quería decir algo, licenciada Roseli? Sí, justamente en apoyo a lo que Fernando estaba mencionando, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live con dos científicas, una hondureña, la doctora Mari Vallecillo, y una ecuatoriana, la doctora Diana Vanegas. He compartido el enlace con ustedes en el chat para que inmediatamente, pues, después de terminar esta unidad 3, ustedes puedan conectarse si logran el en vivo, o si no, queda grabado en nuestra página. Esta información les va a ayudar muchísimo para el proceso de esta unidad y las subsiguientes. También vamos a estar compartiendo con ustedes un enlace de nuestro blog, también en colaboración con la doctora Vallecillo y la doctora Vanegas, para que les ayude
a dilucidar sobre todo ese proceso de vacunación, no solamente en las mujeres embarazadas, sino en la población en general. Gracias, doctor. Gracias a usted, licenciada. Entonces, la invitación queda abierta. Por mi parte, yo les quería agradecer por haber estado acá, por todas sus respuestas, por todas sus inquietudes, por toda la discusión que tuvimos, todos los aportes que se han dado. Esto es lo que se quiere, generar más información y que nosotros podamos utilizar esta información para hacer acciones que logren cambios positivos en la sociedad. Entonces, sin más, queda la invitación en el chat para que entren para que entren a la reunión. Y nuevamente, gracias, buenas noches. Estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten y nos veremos aquí el próximo jueves con el módulo 4. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, feliz. Gracias, feliz noche para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Gerardo. Grabación. Sí.